Gracias. Quería agradecer profundamente a Jurispe por esta gran oportunidad de llegar a ustedes con un tema de trascendental importancia en la actualidad, como es la inteligencia artificial, que no solamente es un tema o un instrumento que se aplica a todas las eh, ramas de la vida cotidiana, la vida en general, sino también al derecho, ¿no? Y con gran fuerza, ¿no? Vamos a avanzar con la exposición. Luego vamos a dejar unos minutos para resolver algunas inquietudes o preguntas, ¿no? Definitivamente ese tema va a dejar, creo yo, más interrogantes que tema de exposición, ¿no? Este solamente es una, digamos, un alcance, una pincelada del tema, pero yo estoy seguro que va a traer bastantes inquietudes, dudas y, ¿por qué no, preocupaciones? Muy bien. ¿Qué es la inteligencia artificial? Antes de hablar sobre la inteligencia artificial y su incidencia en los derechos fundamentales, bueno, en la protección de estos por parte de la Judicatura Constitucional, ¿no? Eh, corresponde al desarrollo de sistemas computacionales que imitan o reproducen el pensamiento y obra humanos, actuando racionalmente en el sentido de hacer lo correcto en función de su conocimiento, ¿no? E interactuando con este medio, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial pretende sintetizar o reproducir los procesos cognitivos humanos, tales como la percepción, la creatividad, la comprensión, el lenguaje o el aprendizaje. Muy bien. Entonces, la inteligencia artificial es, se basa o utiliza los denominados algoritmos, al menos algún tipo de inteligencia artificial. Muy bien. ¿Qué son los algoritmos? Son una sucesión finita de operaciones que se realizan en un orden preciso para dar respuesta a un problema, realizando un cómputo, para realizar un cómputo, procesar datos y ahí llevar a cabo otras tareas. Muy bien. Antes de entrar al tema que nos ocupa el día de hoy, debemos indicar cómo ha ingresado la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eh, y esto no es un tema nuevo, ¿ah? Parece que fuera nuevo, pero en realidad es un tema poco antiguo, ¿no? Incluso va a cumplir dentro de poco 100 años. En 1943, casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya comenzó a emplearse algún tipo de inteligencia artificial, ¿no? Recordemos con los avances de Turing, el inglés Turing, incluso que contribuyó a, a la derrota, ¿no? De la Alemania nazi, ¿no? La inteligencia artificial ya se utilizaba, pues, en temas incluso para descifrar los códigos del enemigo, ¿no? En ese caso, el enemigo de Alemania en ese entonces, ¿no? Muy bien. Más allá, es que iba avanzando, se iba empleando en lo que es los tipos de espionaje, incluso mucho más adelante diríamos que con la inteligencia artificial se logró los viajes espaciales, ¿no? ¿Cómo se inicia, no? Bueno, con temas matemáticos, con viajes espaciales, básicamente porque en realidad la base es la matemática, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Posteriormente, pues vino la creación de esas enormes computadoras, ¿no? Imagínense, no la que utilizamos el día de hoy, laptops o máquinas personales, ¿no? O computadoras personales, como la que utilizo yo o con la que probablemente ustedes están utilizando para escuchar esta conferencia, ¿no? Entonces, grandes computadoras que incluso almacenaban muchos datos en una especie de unos salones, ¿no? Luego, estas máquinas se fueron paulatinamente reduciendo. Primero, nos imaginamos la utilización de estas en una especie de cajas de televisores, ¿no? Cuando Steve Jobs va desarrollando, por ejemplo, ¿no? Cuando se desarrolla Apple y otras empresas, pues se va reduciendo cada vez más el hardware, y se van desarrollando también lo que es el software, que son dos. Hardware es la parte física, la parte material, y el software son los programas, ¿no? Entonces,
ello va avanzando, ¿no? Muy bien. Luego, pues, no podemos negar que, y ahora ya con mayor fuerza, la inteligencia artificial se utiliza, pues, en temas cotidianos, por ejemplo, la clase del día de hoy, para hacer, digamos, no sé, pagos virtuales, incluso lo que las personas que utilizan este sistema de el YAPE, ¿no? El YAPE es una inteligencia artificial. eh, También ya se utiliza en la industria, por ejemplo, los denominados robots, en las empresas, fábricas diversas, en los viajes espaciales, los viajes diversos, la programación de vuelos, ¿no? Comprar un vuelo, un pasaje en avión vía inteligencia artificial. Asimismo tenemos, pues, ya se habla de los robots que puedan, digamos, realizar tareas domésticas, como una especie de personas que hacen el servicio doméstico, ¿no? En fin, ¿no? En la industria, comercio, en el área del entretenimiento, incluso se habla ya de robots o de muñecas robots, por ejemplo, de entretenimiento, ¿no? En fin, ¿no? Y comercio, industria, las finanzas, la medicina, los viajes espaciales, los viajes internos, las compras, en fin, todo lo que el smartphone que utilizamos está preñado de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es innegable la gran influencia y el ingreso con fuerza en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida, eh, digamos, eh, de producción de bienes y servicios, ¿no? Incluso ya se habla de inteligencia artificial para, digamos, para curar enfermedades, para prevenir enfermedades, en fin, para, digamos, hacer cálculos de inversiones, ¿no? Mediante la bolsa, etcétera, ¿no? Es innegable. Y bueno, y en nuestro país, bueno, en nuestro país también no se ha quedado, pues, ¿no? Atrás con los avances de esta tecnología. Muy bien. Pero, ¿qué pasa con el sistema de justicia? Ya se viene utilizando la inteligencia artificial desde hace tiempo. No es que sea algo novedoso, absolutamente novedoso. Por ejemplo, en el tema del Poder Judicial o Ministerio Público Tribunal Constitucional, ¿no? El hecho de ingresar pues un escrito o el ingresar, o como se ingresaba antes, mesa y partes, con el auxilio de las computadoras y los programas informáticos, ¿no? En materia penal, las audiencias virtuales, ¿no? Utilizando cámara y video, cámaras de video, audio y video, la presentación de escritos en mesa de partes virtual, eso se ha acelerado la mesa de partes, digo, la casilla electrónica, eh, donde se notifican, ¿no? Incluso por correo va desapareciendo esa oficina de notificaciones que había en el Poder Judicial en Abancay, me acuerdo yo cuando litigaba. No, yo no litigo, pues soy asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Creo que nuestro presentador obvió esa parte, ¿no? Soy asesor jurisdiccional del tribunal. O sea, sí, asesor jurídico, dijo, ¿no? Bueno, en realidad soy asesor jurisdiccional, para utilizar el término exacto. Entonces, y con la pandemia se aceleró esta labor en materia jurisdiccional y en materia del litigio y de la defensa, por ejemplo, pues los que trabajamos en el TC como asesores, realizamos durante casi poco más de 3 años el trabajo virtual donde nos mandaban los expedientes escaneados. Poder Judicial, Ministerio, Tribunal Constitucional ya comenzó o ya realiza labores de escaneado de expedientes, el expediente virtual, de digital, donde también las partes pueden acceder, ¿no? Entonces, la huella digital, por ejemplo, lo firman los magistrados del TC, las audiencias virtuales en algunos casos, ya entonces el TCE, ¿no? La presentación de escritos en esa parte virtual, ¿no? Incluso se puede adjuntar mediante una USB u otro dispositivo determinados actuados, determinados medios probatorios. Entonces, la inteligencia artificial ya ingresó al sistema de justicia nacional y con relativa fuerza. El Tribunal Constitucional recientemente, por ejemplo, ha firmado un convenio con el Tribunal Federativo del Trabajo del Brasil para, digamos, ya le preste alguna colaboración, porque el Tribunal Constitucional, y eso ya lo anunció su presidenta, la doctora Luz Pacheco, ya va a utilizar la inteligencia artificial
para la elaboración de proyectos. Entonces, aquí ya viene un punto de quiebre o un punto de reflexión, ¿no? Muy bien, hasta aquí podemos decir que la Administración de Justicia, mediante inteligencia artificial generativa, a través de la función o como herramienta, ya venía utilizando el sistema auxiliar. Y no menos importante, me olvidaba también la búsqueda de jurisprudencia, por ejemplo, en, en la Corte Suprema de Justicia de la República, como del Tribunal Constitucional, ¿no? Sobre todo el Tribunal Constitucional desarrollado, ustedes pueden irse a la página web del tribunal, y el Tribunal Constitucional tiene el portal web donde existe jurisprudencia sistematizada, nacional, incluso extranjera también, ¿no? Vía un enlace que tienen, ¿no? Entonces, ya se viene utilizando la inteligencia. O sea, lo que hemos ya venido hablando, a ver, haciendo un recuento, la labor auxiliar, ¿no? ¿En qué consiste? La labor de búsqueda de la mesa de, perdón, la jurisprudencia vía virtual, presentación de escritos en mesa de partes virtual, audiencias virtuales, el expediente digital, la firma digital que usan los magistrados y probablemente los secretarios judiciales. ¿Qué más? La, la casilla electrónica, no sé si esto ya lo comenté. Entonces, esto es lo que se denomina labor auxiliar de justicia, ¿no? Que en realidad a estas alturas de la vida, o de la vida jurídica, por decirlo así, se torna pues en insustituible, eh, irreemplazable, porque este tipo de aporte ofrece pues celeridad, ¿no? Ahorro de tiempo, espacio, personal, etcétera, ¿no? Es- Tiene una gran operatividad, no, arroja grandes beneficios, ¿no? Pese a la preocupación que pueda esto significar, bueno, para los que no es que nos haya llegado tarde la inteligencia artificial, pero digamos, vamos a tener que adaptarnos, tanto abogados que trabajamos dentro del sistema de justicia, como fuera de él, ¿no? O sea, como litigantes, asesores, o como docentes, en mi caso, investigadores, también en mi caso, etcétera, ¿no? Sin embargo, el punto donde sí ya parte de la polémica, parte de la discusión es el tema decisorio, ¿no? O con función decisoria, ¿no? Eh, digamos, recién esto sí es algo muy novedosísimo, en virtud del cual, pues, digamos, se estaría hablando de que una máquina robot o un juez robot, según algunos autores, o un sistema computacional inteligente, podría, digamos, no solamente elaborar la parte considerativa o los antecedentes de una resolución o sentencia, sino, digo, la parte expositiva, disculpen, sino también la parte considerativa, es decir, la motivación, los fundamentos o la ratio de equidendi y el fallo, ¿no? Entonces, ya por ahí el tribunal, retomando lo que decía respecto al tribunal, el tribunal ya parece va a implementar, por lo menos para hacer la parte introductoria de la resolución o proyecto, ¿no? Muy bien. Pero todavía no se estaría hablando de la parte decisoria, porque en buena cuenta, la decisión por ahora, esperemos que sea así, la van a tomar los jueces constitucionales, los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, ya en el Perú se está empleando lo que es este sistema respecto a la emisión de las medidas de protección en la Corte Superior de Lima Norte, ¿no? Entonces ya se está empleando este sistema y según lo dijo el presidente anterior, el presidente de dicha Corte, con bastantes o con muy buenos resultados, ¿no? Por la celeridad que ello implica, imagínense, lo que es violencia familiar, igual que en proceso constitucional, digamos, ya es necesario pues pronunciamientos céleres, pronunciamientos eficaces, rápidos, para que de esa forma pueda, digamos, conjurarse, disminuir los tipos de violencia que infrinja una persona sobre otra, ¿no? Violencia de qué tipo, física, moral o psicológica, sexual y económica. Entonces, ya se está empleando este tipo de inteligencia artificial
en Lima Norte con resultados. No sabemos todavía si con ciertos resultados decisorios. Muy bien, pero por lo menos ya se está empleando. En otros países también se están empleando en China, en Estonia, en temas, pues, pretensiones de menor cuantía, en materia civil o alimentos, ¿no? Pero no en temas mucho más, digamos, de mayor volumen o, o de mayor importancia o gravedad, ¿no? Entonces ya se está empleando, ¿no? En Europa ya existe un reglamento de protección de datos o de utilización de inteligencia artificial. Entonces, el tema es de que ese juez robot o esa máquina robot, hasta qué punto va a alcanzar, ¿no? Su grado de eficacia, por así decirlo, o de utilización mediante los algoritmos, ¿no? Que se le introduzcan, bueno, y esta máquina, pues, o este sistema computacional, se le introducirán datos, pruebas, hechos y arrojará soluciones. Bueno, no sé hasta qué punto eh, pueda ser esto gravitante o importante. Entonces, ¿esto qué podría implicar en buena cuenta? eh, la sustitución quizás del juez humano, esa es la gran pregunta, primera gran pregunta que cabe. ¿Pueden estas máquinas poseer el grado de inteligencia humana para tales labores? ¿Pueden tener autonomía e independencia como lo tiene un juez o como lo debería tener un juez humano? Eh, entonces, digamos, hasta que, y sobre todo en materia constitucional, ¿no? Que es mi especialidad, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, una máquina puede tener esa especial sensibilidad humana, esa identificación humana, sentimiento o emoción humana para restituir los derechos fundamentales a través de los procesos constitucionales de la libertad? Por ejemplo, ¿no? Amparo, habeas corpus, habeas data, cumplimiento, ¿no? Es decir, para restituir el ejercicio de los derechos fundamentales cuando este ejercicio ha sido impedido o, no, o se impide el ejercicio de estos derechos, ¿no? O se eh, ordene el cese de la amenaza de emulación de estos derechos, ¿no? Muy bien. Pero ahí también habría que analizar otra cuestión, ¿no? En materia civil o en materia penal o laboral, contencioso administrativo, comercial, el tema un poco más, por así decirlo, entre comillas, sería más fácil porque, digamos, estos son los hechos que se plantean, por ejemplo, una demanda o una denuncia. eh, Se subsumen en la norma y la norma y la norma misma ofrece un resultado, ¿no? Es decir, se utiliza, bueno, el tema de los debidos procesos y se invocaría temas sustantivos o normas sustantivas, ¿no? El tema es un poco más de subsunción, más automático, por así decirlo, ¿no? Pero el tema en cuanto a materia constitucional no es tan fácil, ¿no? Eh, un juez humano, y penal también creo yo, de alguna manera se presta esta preocupación. El juez humano es más sensible, puede sentir compasividad, ¿no? Puede identificarse, ponerse los zapatos, para utilizar un término coloquial, de ese justiciable que así lo requiere, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa máquina puede realizar esa labor, ¿no? Entonces, en mi modesto entender, y bueno, es una opinión, obviamente puede haber opiniones en contra y seguramente mucho mejor fundamentadas que la mía, una máquina o un juez robot no puede razonar como lo hace un ser humano. Por más que les introduzcan pues datos, jurisprudencia, hechos, pruebas, ¿no? Entonces, el tema es que no puede razonar, no puede argumentar ni explicar por qué decide resolver en un determinado sentido en procura de la tutela o la institución de los derechos fundamentales o constitucionales invocados con pretensión constitucional, ¿no? Por ello, su decisión no se podría considerar fundada, motivada, o no podría explicar su decisión. El profesor Landa Arroyo, gran constitucionalista peruano, ustedes lo deben conocer, explicó en una conferencia, por ejemplo, que en España, retomando un poco lo anterior, tema de violencia familiar, un juez robot o un sistema computacional
en caso de violencia familiar, otorgó una medida de protección inadecuada, ¿no? Para conjurar el peligro, para disminuir el peligro o el riesgo, ¿no? Entonces, al final, el esposo de la agraviada, de la víctima, terminó asesinándola, ¿no? Entonces, la máquina se equivocó, ¿no? La máquina también puede tener, digamos, sesgos, ¿no? Prejuicios que pueda, digamos, implementarle o aplicarle la persona que lo creó, ¿no? En Estados Unidos, cuando se le requirió, por ejemplo, a una máquina que busque, para la requisitoria de determinados ciudadanos, esta máquina evidentemente revisó una serie de banco de datos de personas y se centró pues en la búsqueda o aportó para la búsqueda de personas afro-norteamericanas, por ejemplo, ¿no? De determinada edad o de determinada situación económica y social, ¿no? Entonces, obviamente, de capas más humildes, ¿no? Entonces, la máquina ya actuaba con prejuicio, ¿no? Con un prejuicio predeterminado de su creador, ¿no? También en Estados Unidos, en un caso, se utilizó este famoso sistema que ustedes seguramente ya lo utilizan o lo conocen, el famoso ChatGPT, ¿no? Que es un programa para aportar soluciones a determinados casos, entre comillas. Y esta máquina es, digamos, utilizó un estudio de abogados o un bufete de abogados norteamericanos y se valió de una jurisprudencia inventada, ¿no? Por la máquina, que no existía, que no es real. La ofrece al caso, la presenta al caso y el juez resuelve en base a esa jurisprudencia, ¿no? Entonces, se indujo error al juez mediante una información falsa, ¿no? A los abogados se les multó, pero a los jueces se les hizo conocer sobre esa inducción a error, ¿no? La máquina también puede tener alucinaciones, se dice alucinaciones, puede equivocarse, puede, como se dice, no tener una información falsa, puede inventar, incluso la máquina puede incluso seguir inventando o seguir reproduciéndose, dependiendo del programa que se implante. Eh, ¿Quién respondería por ello? ¿El creador, el sistema de justicia, el Estado, la empresa privada? Porque evidentemente los sistemas de justicia, al administrar este programa, van a tener que contratar eh, este tipo de inteligencia artificial generativa privada, ¿no? No, el Estado en principio no la crea. Ya hay empresas, sobre todo chinas y norteamericanas, que están creando este tipo de programas, ¿no? Entonces, a los cuales los comprarían, los adquirirían los sistemas de justicia, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema, ¿no? Entonces, se cambiaría un poco el rol o se reformularía el rol de la autonomía e independencia de los jueces y la responsabilidad de los jueces, responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles, responsabilidades penales, etcétera, ¿no? Además, un juez robot que podría estudiar, pues mal, o sea, ojo, de lo que estamos hablando es en la parte decisoria, quiero recalcar eso, decisoria, que se podría emplear la máquina, la parte decisoria. No cuestionamos la parte auxiliar, sino la parte decisoria de la máquina. Muy bien. Un juez robot carecería de la sensibilidad jurídica humana, ¿no? La emoción que puede tener un juez, ¿no? Un juez no solamente pues es frío, ¿no? No es frío en realidad, no debería ser frío per se, ¿no? Actúa con emoción humana, ¿no? Con sensibilidad, con compasión, con cierto sentimiento, ¿no? Y la máquina es fría, ¿no? Y en materia constitucional, más aún, estos elementos son más importantes, ¿no? Se habla del sentimiento constitucional de Pablo Lucas Verdú, ¿no? Entonces, este es un tema mucho más, digamos, más sensible, ¿no? Entonces, el juez robot carece de sentimientos y emociones y por ello le impedía ser creativo, ¿no? Una máquina fría no lo puede hacer. La máquina fría no es creativa por bien. Algunos profesores hablan incluso de que no sería propiamente una inteligencia, ¿no? Ni artificial, ¿no? La inteligencia es humana. El hombre es el que crea la máquina y los sistemas computacionales o informáticos.
Entonces, no es inteligencia, no es la inteligencia, al menos no en el grado de la inteligencia humana. Y artificial no, porque ya es una realidad también, ¿no? Entonces, habría que incluso, creo, cambiarle los términos. Una máquina o un juez robot podría resolver fuera de la interpretación jurídica. La interpretación jurídica la hace también el ser humano. Incluso, ¿cómo se crea jurisprudencia? ¿Cómo se crea doctrina jurisprudencial? La crea el ser humano, ¿no? Hasta ahora que se sepa, una máquina no crea, no puede crear o no estaría facultada para crear doctrina jurisprudencial. Por eso decimos que el juez humano goza de sentimientos y emociones que lo ayuda a comprender los hechos que tiene que juzgar y a determinar su relevancia jurídica, ¿no? El ser humano puede comprender, puede entender, por eso es inteligente, ¿no? Es inteligente. Eh, el de interpretar no solo la norma positiva, sino el espíritu que entraña esa norma, ¿no? Una máquina puede entender el espíritu, lo que tiene interior una norma, un dispositivo legal. Ujú. No solo, además, el juez humano se puede razonar, se puede poner en los zapatos de sus semejantes, seres humanos, ¿no? Eso es lo que no va a realizar la máquina, ¿no? Para la máquina puede ser todo blanco o negro. No habría tonalidades grises, por ejemplo, ¿no? Blanco o negro. El juez humano podrá interpretar la norma constitucional en materia ya constitucional propiamente dicha y convencional, normas supranacionales, jurisprudencias también del diverso tipo y podrá realizar ponderación de derechos, por ejemplo, ¿no? En virtud del test de proporcionalidad, ¿no? El juez humano puede decir cuál derecho más importante para un ser humano o que otros, ¿no? Entre derechos, bienes o valores jurídicos de igual jerarquía, ¿no? O también podrá utilizar otra forma de resolución de conflictos en materia contractual, ¿no? La ausencia de transparencia, eh, la máquina puede incluso ser inspeccionada o puede ser intervenida o hackeada por empresas privadas, eh, temas que es más difícil con un ser humano. Ya como hemos dicho, la máquina podría haber un tipo de discriminación, algún sesgo que el ser humano en principio no lo debería hacer. El juez como no tendría autonomía e independencia, como sí lo podría tener los seres humanos. Tenemos. Otra cosa, sin embargo, llega a un término de conciliación acá, y que bueno, se pueda al final aceptar que una máquina emita algún tipo de sentencia o resoluciones, creemos sinceramente que el ser humano debe realizar un tipo de revisión o supervisión en virtud del principio de supervisión humana. Eh, entonces, eh, digamos, o sea, lo resuelto por la máquina o por el sistema computacional o el robot no solamente podría ser revisado por un ser humano en buena cuenta, sino también, en primera instancia, sino también puede ser vía impugnación o vía apelación, puede ser conocido por una instancia superior, que en buena cuenta pueda revocar o cambiar la decisión errada o equivocada de un sistema computacional, por ejemplo. ¿No? Los seres humanos son, así como los jueces humanos son controlables o sus decisiones son controlables o revisables, nosotros consideramos también que con mayor razón las decisiones que pudiera, ojo, que pudiera emitir la máquina o el sistema computacional deben ser más revisables o mayormente revisables. Un juez robot podría vulnerar derechos fundamentales al interior de procesos ordinarios. Sí, ciertamente, ¿no? Eh, y además, quien haya entrado a los sistemas de inteligencia no son perfectos. Podría vulnerar, si no, o sea, que un juez robot administra justicia ordinaria, laboral, contencioso administrativo, penal, civil, podría en buena cuenta vulnerar derechos fundamentales como los derechos pues, de defensa, la doble instancia, la prueba, en buena cuenta, temas que incluso merecen mayor investigación y desarrollo. Sus actuaciones serían objeto de control por parte de la Judicatura Constitucional en Monaco. Gracias. Más bien, no sé si tienen preguntas al respecto sobre el tema en estos minutos que nos quedan. Como yo dije al principio,
Este es un tema que va a dejar más inquietudes, preocupaciones que, que, que alguna solución, ¿no? Entonces creo que a través de un chat hay preguntas, me parece. Ah, hay un comentario de un colega, Orlando Reyes, así como la norma jurídica, las decisiones judiciales se producen en un determinado contexto social y político, lo que el cerebro artificial no puede ver. Buen aporte, ¿ah? Es cierto, no lo había pensado. O sea, un juez, obviamente que tiene opiniones, un juez tiene una formación no solamente jurídica, sino también en valores, en principios, el aspecto religioso, ¿no? Para los que creemos, ¿no? Entonces, digamos, un cerebro artificial quizá no tenga eso, ¿no? Es una máquina es fría, como dijimos, es blanco o negro, no hay grises, ¿no? Eh, Imagínense ustedes, ¿no? Además, aparte de lo que ya están invadiendo nuestra vida cotidiana, nadie puede, se ha convertido en un anexo de nosotros prácticamente, ¿no? Un celular. A donde vayamos lo llevamos, ¿no? Aunque sea al baño, ¿no? O sea, de alguna manera ya, ese es uno de los peligros, el humano nos hemos vuelto dependientes, ¿no? Todos, ¿ah? Un almuerzo, antes había conversación, ahora en los buses todo es utilizar la maquinita, ¿no? Nos estamos despersonalizando, deshumanizando. Entonces, ¿tienen alguna otras preguntas o inquietudes al respecto? Hace un aporte interesante al colega, ¿eh? Muy bien. Sí, doctor, muy excelente ponencia, doctor. Ahora vamos a invitar a nuestros participantes a que puedan realizar su pregunta de manera oral o dejarle en el chat. Esperemos un momento, doctor. Por supuesto. Doctor, Pues, tenemos una pregunta en el chat, en el WhatsApp. Nos dice, doctor, excelente ponencia. La inteligencia artificial va avanzando a pasos agigantados y de acá a 10 años ya no va a ser necesario, ¿no? Secretarios o asistentes judiciales porque ya la inteligencia artificial va a desarrollar esas gestiones o esos... Entonces, de acá a unos 10 o 20 años ya se va a prescindir de esos especialistas, doctor. Eso es lo que pregunta. Da su punto de vista, ¿cómo usted lo ve? también otra interesante pregunta. Mire, en realidad, bueno, en el Perú, lo que me decía una colega el otro día, no creo que sea tan rápido, no tenemos un sistema computacional tan desarrollado como lo puede tener Europa, China, Estados Unidos, ¿no? O los países del Asia en general, ¿no? Eh, no creo en 10 años, no sé qué pasará en 20. Sí, de hecho que sí, yo que sí estoy seguro de que algunas labores sí la van a sustituir. Es más, por ejemplo, nosotros en el Tribunal Constitucional no utilizamos expedientes físicos, hace tiempo que era un expediente físico, ¿no? Utilizamos el expediente digital, ¿no? Bueno, ahí durante la pandemia se contrató a personal que algunos se han quedado, CAS, para que puedan escanear los expedientes y ponerles colocarlos en un expediente virtual. Y entonces, eso es lo que nos proporciona a nosotros vía sistema de computadora, ciertamente, ¿no? Entonces ya, bueno, aunque hay un personal que en la oficina eh, de trámite de documentaría y archivos todavía, ¿eh? Quizás todavía sí, quizás más adelante ya esas labores auxiliares que realizan los secretarios, quizás algunas puedan ser sustituidas, ¿no? Eh, yo creo que va a desaparecer el expediente físico al final, ¿no? Ni siquiera ya más un escrito va a ser presentado vía web, ¿no? O como es WordPerfect que utilizamos, ¿no? Yo creo que si alguna, por lo menos alguna de las funciones tal vez, ¿no? Ya no se va a necesitar de archivos de expedientes, ¿no? Ver archiveros o personal que se encargue del archivo o director del archivo, ¿no? O al menos quizás del archivo físico va a quedar como especies de museos, ¿no? Yo creo que algunas labores sí, eh, y esto que podría entrañar el dejar sin empleo a algunas personas, ¿no? Es uno de los grandes riesgos. Creo que Excelente, doctor. Si tenemos Nick- otra pregunta, la mano levantada, a ver, vamos a darle Nico, acceso. ¿no? Ya puede realizar su pregunta, colega Nico. Sí, Nico, está activo su audio. No lo escuchamos. Adelante, colega.
No lo escucho, ¿ah? Discúlpeme, no lo escucho, doctor. Hay una pregunta por el chat. Bueno, mientras que se va activando, Nico, podemos responder de Gladys Paula Laureano de la Cruz. ¿Sí? De repente, Nico puede escribir su pregunta en el chat también, igual le responder. Se puede entender que no está garantizado el 100% una determinada determinación resolutiva, ya que no analiza el fondo de la materia en cuestión. Bueno, 100% no, hasta ahora no. Bueno, solamente hicimos en Estonia, en China, hay, mm, hay sistemas computacionales que ya están emitiendo resoluciones de sentencias, pero en temas de menor cuantía, en términos económicos o de alimentos, ¿no? En Perú ya en el tema de eh, lo que es la violencia familiar, la adopción de medidas de protección a través de las resoluciones correspondientes, ¿no? 100% no, pues hasta ahora no, ¿no? Eh, ¿No se me escucha? ¿Aló? No, sí, doctor, al colega no se le escuchaba, al colega Nico. Él se pregunta. Ah, ya, ok, ok. Ok, ok. Entonces, sí, hasta ahora no, pero a mi entender no. El ser humano es insustituible, pues, ¿no? Pero quién sabe de aquí a 100 años qué pueda pasar, ¿no? Ya no estaremos sobre esta tierra y nuestros descendientes verán qué avances, ¿no? Pero lo que sí veo es que está avanzando con pasos agigantados y creo que de todas maneras tenemos que adaptarnos a la inteligencia artificial, ¿no? Porque si no nos adaptamos, vamos a quedar fuera del camino. No es que las máquinas nos puedan sustituir, sino que tenemos que nosotros encontrar nuevas formas de utilización de inteligencia artificial y adaptarnos a ella en buena cuenta, ¿no? Para los que somos mayores nos va a resultar más difícil. Sí, de repente Nico puede hacer sus preguntas en el chat, si fuera tan amable. De repente no hay problemita con su audio. Sí, doctor. Tenemos otra pregunta en el WhatsApp, doctor, en el YouTube. Nos dice, doctor, muy buenas noches, excelente ponencia. Gracias. Doctor, así como ha sucedido en el caso cuando las máquinas, las computadoras ingresaron, también se sustituyó, ¿no?, a los mecanógrafos. Lo mismo va a suceder en este caso con los inteligencias. Si uno no se actualiza, ¿no? Un abogado tendría que estudiar derecho y a la misma vez saber algo de técnicas de informática, ¿no? Para así no sea desplazado, ¿no? Como ha sucedido en el anteriormente, ¿no? Cuando han salido las computadoras. Todo. ¿Usted qué recomienda, qué recomendaría a los jóvenes abogados, doctor? Lo que preguntan. Muy bien, también muy buena intervención. Sí, yo recomendaría que asistan a los cursos de inteligencia artificial, pero bueno, eso es más un tema, parece, de ingenieros, ¿no? Pero un tema de inteligencia artificial vinculada al derecho, ¿no? Ahora están saliendo incluso cursos, hay conferencias, cursos, em, incluso maestrías ya, ¿no? Sobre todo extranjeras, ¿no? El Congreso, por ejemplo, se viene un Congreso de Derecho Constitucional eh, a cargo, si me permite, Jurispe, Cherry, de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, el 11, 12 y 13 en la ciudad de Lima, ¿no? Sede de la Universidad San Martín de Porres, Facultad de Derecho, donde el que habla y otros colegas vamos a hablar sobre el tema de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, eventos como esos, congresos, seminarios, libros. Tenemos que, yo creo que capacitarnos, no como a nivel de un ingeniero o un programador, pero sí tener conocimientos mínimos, los básicos, ¿no? De la inteligencia artificial. Tomarlo, eso sí, tomarlo muy en serio porque estudiante o abogado que no se actualice va a quedar fuera del sistema. Y dice, gracias por la exposición, nos podría pasar la PPT para tener guía y seguir avanzando en el tema. Bueno, lo tiene Jurispe los PPTs, ¿ah? Jurispe puede compartirlo con ustedes. Sí, doctor, va a estar en nuestra página web, doctor, para que puedan descargar juntamente con el video. Sí, unos pequeños errores ortográficos me van a disculpar, ¿no? Por el apuro. Ya, a ver, algunas otras preguntas en estos minutos. Creo que siguen las exposiciones, ¿no? Estimado. Sí, doctor. A ver, vamos a revisar si hay más preguntas. No habiendo, doctor, más preguntas, Muy bien. agradecemos a... A ver, vamos a buscar, doctor, un momento, por favor, en nuestras redes sociales. Sí, doctor. No habiendo más preguntas, en nombre de Juris Pentope y todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al magíster Guillermo Sevilla Galvez
por su magnífica ponencia sobre un tema muy interesante y vanguardista que es la inteligencia artificial y la protección de derechos fundamentales. Ha sido un verdadero honor tenerlo con nosotros. Le deseamos el mayor de los éxitos, doctor, en su camino profesional y también le pueda dar sus palabras de despedida, doctor. Bueno, en primer lugar, y profundos agradecimientos a Jurispe. Creo que es la primera vez que dictamos con ustedes, me parece, ¿no? Hemos dictado, Correcto. sí, sí, y, no, y espero que no sea la primera, sino la primera de muchas, ¿no? Es más, y agradecer a todos ustedes, ilustres participantes, colegas, estudiantes de Derecho, abogados, abogadas, y este, sí, ¿no? Más bien, este es un tema, nos da una pincelada nada más, una puntita del iceberg, que se viene un tema mucho más grande. Hay que comprar también libros, en la feria de libros hemos comprado libros, están saliendo nacionales y extranjeros, eh, donde, por ejemplo, el que habla también ya está escribiendo sobre el tema. En este congreso vamos a presentar una ponencia al respecto y hemos presentado en otras también. Nada, ¿no? Entonces hay que seguir viviéndonos, capacitándonos, y invito a Jurispe a que siga difundiendo otros temas sobre inteligencia artificial y derecho en general, no solamente derecho constitucional, como en mi caso, mi especialidad. Y nada, ¿no? Más bien felicitarlos por capacitarlos y felicitar a Jurispe por su labor académica constante y denodada, ¿no? Entonces, no, nada, más bien hasta otra oportunidad. Creo que en los PPT les comparto mi correo, ¿no? Y léame cuando puedan por ahí, y estén atentos a los eventos del Tribunal Constitucional, si me permite Jurispe, ¿no? No hay competencia porque es el Estado. Y donde también vamos a hablar de estos temas en próximos eventos académicos, en Centro de Estudios Constitucionales, ¿no? Entonces, muchas gracias y hasta otra oportunidad y buenas noches. Gracias, gracias, estimado coordinador. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias con todos los colegas participantes. Los esperamos en una próxima sesión.